agradecer su presencia a todas y todos de este segundo taller online relacionado a la ciencia abierta. Hoy considerando la publicación en acceso abierto y uso de repositorio de datos impartido por Daniela Sáez, que es bibliotecóloga de la Universidad Católica Santísima Concepción. Para ir avanzando un poco antes de hablar sobre Daniela, está en el chat, lo voy a reescribir, y también en la pantalla, como pueden ver, el link del formulario de asistencia. Para nosotros es muy importante poder que nos ayuden a llenar este formulario, porque así nosotros podemos llevar, digamos, los indicadores que son relacionados al proyecto, que esto finalmente también es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT. Así que le voy a reenviar el link, también está obviamente en la pantalla, para que puedan conectarse. También si esto después ve la grabación, para los que vean la grabación, también pedirle por favor que puedan también inscribirse en el link, para que tengamos, digamos, también el seguimiento de esas personas. Vamos a seguir esperando un poco y vamos a presentar en 5 minutos más a Daniela para que ella dé comienzo a su taller del día de hoy. Bueno, insisto, está el link de asistencia en el código QR y también en el chat para que puedan ir comentando y, digamos, nos ayuden con eso, que para nosotros los indicadores son muy importantes para llevar el control del mismo proyecto. Aprovecho también de recordar las actividades que son venideras en relación al proyecto. Primero, el día jueves 4 de julio a las 3 de la tarde, también por esta misma vía, por vía Teams, tendremos el taller del doctor Víctor Fernández González, llamado Investigación Participativa y Colaborativa. Las inscripciones son el mismo link donde se inscribieron anteriormente. Y también, bueno, los que pudieron participar en la charla anterior de propiedad intelectual, teníamos considerado el viernes pasado la visita del profesor Christian Smith, el abogado de la Universidad Católica Santísima Concepción. No obstante, tuvimos que obviamente posponer para el jueves 11 de julio a las 9:30 horas en el auditorio F100A, en el edificio San José, que también es conocido como el edificio de ingeniería. La charla es el contexto jurídico y aspectos éticos de la ciencia abierta, y será un taller obviamente en presencial, y las inscripciones se deben hacer, varios que lo han hecho, a colmena@ucm.cl. Perfecto. Vamos a comenzar con la presentación de nuestra invitada. Daniela Sáez es bibliotecóloga y también es magíster en Pedagogía para la Educación Superior. Hoy en día se desempeña como especialista bibliotecóloga referencista en la Universidad Católica Santísima Concepción. También nos apoya en el proyecto de Ciencia Abierta de la Universidad Católica del Maule, Colmena UCM. Es diplomado de investigación en investigación científica y generación del conocimiento abierto, y tiene cursos de plan de datos de investigación y acompañamiento en el proceso de investigación científica. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias por la introducción. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, primero, antes que comience, comentar que Daniela prefiere que si van surgiendo preguntas, la vayan comentando en el chat, yo se la voy a ir leyendo, y la idea es poder, digamos, hacerlo un poco más práctico también el taller. Ya, y a ver, comentando su diapositiva, y obviamente si van surgiendo dudas, pueden levantar la mano y hacer la consulta, o la pueden escribir en el chat y yo se lo voy a ir leyendo. Perfecto. Ya, y antes de que empiece, insistir a los que se han ido conectando, que por favor pueden inscribir su asistencia. En el chat está el link. Yo voy a seguir insistiendo con esto. Eh, Así que adelante, Daniela, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno ver que hay bastante asistencia, eso me agrada. Les agradezco a todos por participar, y tal como dijo Pablo, el que haga las consultas de inmediato hace que sea más conversacional, que también no se pierda
el hilo de a dónde estaba la pregunta, así que estaría súper bien que fuera de ese modo. Yo voy a compartir la presentación ahora. ¿Me avisan si es que se ve bien? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Tienes que... Excelente. Perfecto. Sí. Bueno, publicación en acceso abierto y también uso de repositorios de datos. Tal como mencionó Pablo, mi nombre es Daniela Sáez, yo soy bibliotecóloga y bueno, he tenido harto encuentro con ciencia abierta. Yo inicié con el proyecto de ciencia abierta, entonces tuve una muy buena formación en cuanto a esto y la idea es justamente poder aclarar varios puntos. Sé que muchos investigadores sobre todo ya han pasado por varios de lo que yo voy a mencionar, pero tal vez no lo conocen con el nombre como tal, ahí vamos a hablar de eso. También si, como les digo, surge alguna duda durante el proceso, mucho mejor. Por tanto, hay que tener la definición común de lo que es el acceso abierto. ¿Estoy escuchando como interferencia o soy solo yo? Bueno, en cuanto a acceso abierto, se conoce principalmente como esta disponibilidad pública y gratuita. La idea de acceso abierto es que no haya ninguna traba para lograr acceder a básicamente los recursos o los resultados de una investigación. Entonces, como tal, las editoriales y revistas científicas se fueron adaptando a este movimiento. Ya seguramente muchos han conocido el término de ciencia abierta, que es este movimiento que busca disponibilizar. Al instaurarse este movimiento, también obligó a las editoriales y revistas a comenzar a adaptarse a que los resultados estén en acceso abierto y por tanto a cambiar el modo en lo que ellos presentaban y difundían estos conocimientos. Entonces, como tal, se generaron dos tipos de revistas, por así decirlo, que ahí tienen sus características particulares, principalmente en lo que trata de cómo acceder a esta información. Las revistas de acceso abierto, Open Access, se caracterizan justamente porque además de ser de acceso gratuito, son sin restricciones, es decir, no hay ninguna necesidad previa antes de llegar al producto final, como por ejemplo suscribirse. Ya con la suscripción se considera como fuera del acceso abierto porque no tiene que haber ninguna traba para llegar exactamente al producto. ¿Cómo se financian estas revistas? Bueno, muchas veces tienen financiadores institucionales o subvenciones, pero también hay una ruta que es la de por cargos por procesamiento o pagos para que el artículo termine en acceso abierto. Vamos a ver profundizar más sobre esa ruta, pero claro, estas son las formas en las que se financia a sí misma esta revista, a diferencia de las revistas tradicionales, donde el ingreso se genera por medio de la suscripción del usuario. Ahí la suscripción puede ser tanto individual como institucional o a veces incluso un pago único por lector. Seguramente también muchos se han encontrado con ese momento en el que ingresan a un artículo que les interesa y hay un precio para poder leerlo solamente por este artículo y los precios son precios, no sé si se han encontrado con ellos, tienen su costo. Por eso institucionalmente, año a año, sobre todo las universidades, pagan muchísimo para lograr acceder a revistas, a bases de datos que son más tradicionales porque tienen harto conocimiento, hartos recursos, pero claro, tienen este pago que es grande. Por tanto, conociendo ya estas diferencias, es como ustedes pueden lograr acceder a las diferentes revistas, conocer las diferentes revistas. Chimago, este ranking, permite, además de conocer cuáles son las revistas mejor posicionadas dentro de diferentes criterios de evaluación, también dispone esta lista pública para que ustedes sepan ya cuáles revistas sirven en mi área, cuáles están mejor posicionadas, pero también cuáles son sus políticas editoriales. Esta es quizás la parte fundamental cuando se tienen que escoger revistas, conocer sus políticas editoriales, cuáles son sus principios, sus lineamientos, sus formas de pago, sus condiciones. La revista, las principales, las mejores, en realidad todas las revistas, tienen descrito cuáles son estas condiciones para poder publicar en ellas. También tienen instrucciones muchas veces, entonces permiten conocer a más a fondo la revista y saber exactamente con qué estoy trabajando al momento de trabajar con alguna revista y en particular trabajar cuando son de acceso abierto. Ahí se mencionan las condiciones para traer el acceso abierto.
ya que al hablar de acceso abierto es un camino que vamos a revisar. Aquí les dejo unas cuantas herramientas que ayudan a conocer las políticas. Las políticas de las revistas pueden ser resumidas en estas herramientas: Sherpa Romeo, Dulcinea, el DOAG, y en casos de libros tenemos el DOAG. Son buenos, pero muchas veces, como ocurre normalmente, al recopilar información requiere un proceso de actualización que a veces no es tan rápido como el que ocurre en una revista. Por eso lo ideal es entrar a esto como herramienta para conocer de forma general, pero si quieren confirmar cualquier aspecto de una revista, es mejor ingresar directamente a las políticas. Ocurrió muchos casos donde estas herramientas tenían que una revista, por ejemplo, era de acceso abierto completamente, pero hace poco, hace unos meses, se volvió ruta dorada y ya eso implica un pago y no se había actualizado las herramientas. Son buenas, pero siempre lo mejor es irse hacia las políticas reales de la revista. Ahí es donde va a estar más actualizado. Y aquí es donde vamos de lleno a lo que es cómo llegar al acceso abierto. Hay una gran confusión en eso. Se cree que porque una publicación se puede leer de forma acceso abierto, la revista en sí tiene un acceso abierto, libre, tipo diamante, que es sin pago, sin embargo, es como la visualización. Pero lo cierto es que no. Cuando se habla de acceso abierto, principalmente para leer, eso es para el usuario. Pero hay tres formas de acceso abierto que nos gustaría destacar, porque también hay otras más, hay otras combinaciones, pero estas son las que más se destacan, que estas van dependiendo hacia el autor, ese acceso abierto hacia el autor, qué responsabilidad o qué tiene que hacer el autor para que su publicación quede en acceso abierto. Y esto va derivado de condiciones. Muchas veces las entidades financiadoras, ya sea institucionales, ya sea del Estado u otros, van a pedir que su producto termine en acceso abierto y es importante que conozcan estas rutas para que al final no se pierdan dónde publicar, cómo publicar y cuándo lo harán también. Entonces el camino básicamente implica que uno tiene su investigación ya realizada de un manuscrito, un preprint que fue trabajado una vez finalizada esta investigación y deciden ir a publicar en acceso abierto. La primera vía, que es la ruta verde, se envía a una revista que normalmente es por suscripción y esta revista le aplica un tiempo de embargo que es un periodo de tiempo en el que ese artículo, este manuscrito o este producto final no va a ser de acceso abierto, sino que quienes quieran leerlo van a tener que suscribirse, van a tener que pagar para poder leerlo, pero durante un tiempo determinado. Y después, pasado ese tiempo, va a quedar liberada en acceso abierto y se va a poder disponer de ella para ponerla, por ejemplo, en un repositorio institucional o un repositorio de investigación, etc. Aquí también es importante considerar que muchas veces, dependiendo del contrato que ustedes estén trabajando con la editorial, justamente la versión que ustedes van a liberar puede ser la versión aceptada, la versión publicada, ahí ustedes van a tener que revisar. Por otro lado está la ruta dorada. Esta ruta implica que envíen a una revista de acceso abierto, pero que para que quede en acceso abierto hay que realizar un pago. Que yo les decía, el costo por publicar al final, uno paga eso y termina en acceso abierto inmediatamente, sin este tiempo o este periodo de embargo. Hay otra ruta que es híbrida, que mezcla estas dos, pero no nos vamos a meter ahí, sino que estas dos son como las más conocidas y es muy probable que ustedes, que los investigadores que me estén escuchando han pasado por ellas, pero no sabía que se llamaban ruta dorada o ruta verde. Perfectamente normal, pero claro, estas son condiciones. Y la última ruta es la diamante. Esta ruta en particular es como la mejor de todas y es la menos utilizada por las revistas de acceso abierto, que es enviar el manuscrito sin pago de APC, sin periodo de embargo, sin nada, pasa directamente a acceso abierto. Generalmente son revistas institucionales, ya que tienen un financiamiento detrás que permiten justamente esto. Las otras dos opciones implican que la revista tienen que costearse su propia producción, su propia edición, y por ello ya sea necesitan reunir esta ganancia básicamente. Hablemos de la relación tiempo-precio de estas tres rutas.
cuánto tardan en publicar, porque también eso es un factor importante al momento de decidir dónde voy a publicar y cómo lo haré. Por ejemplo, la Ruta Verde tiene un periodo ahí, este periodo de embargo que se menciona, que es de 6 a 36 meses. Ahí todo va a depender de la revista, y de hecho la revista incluso varía ese tiempo dependiendo del tema del artículo, dependiendo de la necesidad de ese tema. Si es un tema muy cotizado últimamente, va a ponerle un mayor periodo de embargo. Es su derecho y su necesidad, porque por lo general no tienen este costo para publicar, entonces van a intentar generar la mayor ganancia en el periodo de embargo que se esté estableciendo en este producto. Por otro lado está la dorada, como ya les mencionaba, una vez que se paga, se puede disponibilizar en acceso abierto, y es por tanto la más corta, de 1 a 4 meses para su publicación, para su disponibilización en repositorios de acceso abierto. Y por último está la diamante. Aquí se tarda de 6 a 18 meses, dependiendo ahí de las revisiones. Como mencioné, generalmente son revistas institucionales, así que ese movimiento, esa burocracia, puede hacer que tarde un poco más, pero es sin cobro, es gratuita y es bastante buena, así que es una opción para ustedes cuando quieran llegar a esto del acceso abierto, cuando lo tengan que hacer por temas de financiamiento, por temas de requisito. Estas son las rutas que usualmente se encuentran. Lo que yo les mencionaba sobre las versiones. La versión enviada es este manuscrito, es este preprint, y actualmente, dado todo esto del acceso abierto y de la disponibilidad del conocimiento, incluso hay repositorios de preprints hechos para que las personas puedan leer esta versión inicial de la investigación previo a ser aceptado por una revista, donde ya comenzarán a hacer estas revisiones, las revisiones por pares, el arbitraje, donde se va a enviar los comentarios. Esto es la versión post-print, algunos lo van a conocer, y ya con todos los comentarios para que el autor modifique, o el grupo de autores modifique, y pueda finalmente llegar a la versión publicada. Aquí en esta etapa también puede ser rechazado un documento, pero la versión publicada ya es esa versión final que la revista ya tomó con todas las correcciones y decidió editarla, ponerle su logo, darle su estándar, su normativa, y ya terminó como parte de la revista, versión publicada. Y esto es lo que yo les mencionaba, conocer esto es importante, porque en los contratos que hagan con las revistas, en especial en la ruta verde o en la ruta dorada, les van a especificar cuál versión pueden ustedes disponibilizar en repositorio, y ha habido situaciones donde se comete el error de el contrato permitía solamente publicar la versión aceptada en un repositorio y publicaron la versión publicada, y eso es peligroso, pueden tener hasta demandas. Entonces, conocer cuál es cada una de los tipos de versiones y publicarla adecuada conforme a sus contratos es fundamental al momento de trabajar justamente con la revista y evitar cualquier problema o situación de. Lo cual nos deriva a los datos de investigación también. Este es un nuevo producto que se está buscando masificar. Los datos de investigación como tal son el material cualitativo y cuantitativo que se ha registrado durante el proceso de investigación. No es un resultado propiamente tal, no es al finalizar la investigación, ya que se produce durante todo este periodo que han estado investigando, y dependiendo de su disciplina o de su trabajo, pueden disponibilizar ustedes el que necesiten. Las entidades financiadoras ahora están pidiendo, muchas, disponibilizar datos de investigación de forma abierta en algún momento. Y no solo las entidades financiadoras. A mí me tocó hace poco un caso de una investigadora que estaba enviando su manuscrito a una revista, y la misma revista les pedía que pusiera el link de donde disponibilizó sus datos para que ellos pudieran revisar sus datos junto a su investigación. Entonces, los datos de investigación como tal se están volviendo ya una parte fundamental del proceso de investigación, y que tienen que conocer y que tienen que saber dónde pueden disponibilizar para no encontrarse con esas trabas o para cumplir lo que piden las entidades financiadoras. Busca como acceso abierto, como movimiento de acceso abierto, que los datos que se vayan a investigar cumplan con los principios FAIR, que se puedan encontrar, que se pueda acceder a ellos, que se puedan interoperar, o sea, que se puedan traspasar de una plataforma a otra y que se puedan reutilizar para otras personas. Eso es bueno de los datos de investigación, se pueden reutilizar para hacer nueva investigación, ya sea por la misma persona o por otros, validan la investigación
del cual se produjo esto, ya que si los datos efectivamente dan los resultados que se presentan en el artículo, es hermoso, es justamente lo que se espera y por eso se están disponibilizando para que las investigaciones tengan esa validez que se necesita durante este proceso después de revisar, ¿es fuente confiable? ¿Es correcto los datos? ¿Esta información está buena? Sí, está buena, los datos validan que la investigación corresponden los resultados a los datos. Entonces, doble ventaja. Por un lado, puedes sacar nuevo conocimiento de datos que estén disponibles y por el otro, puedes validar tu propia investigación al disponibilizar tus datos. ¿Qué tipo de datos encontramos? Esta es la clasificación que a mí más me gusta según su procesamiento, ya que es una forma muy fácil de entender qué datos me sirven, qué datos no me sirven para disponibilizar. Los primeros datos son los primarios, y a mí me gusta usar el ejemplo de lo que es, por ejemplo, una entrevista. Al momento de hacer una entrevista y ustedes grabar esa entrevista grabada, ese registro sonoro es un dato primario. No se ha procesado, no se ha transcrito, no se ha traducido, no se ha sacado ninguna conclusión de esa entrevista, es un dato primario. Dato procesado es cuando yo me doy el tiempo para transcribir esa entrevista en un Word, la dejo ahí y después ya puedo pasar este dato, este Word en algún programa para sacar los códigos, para sacar las palabras más importantes. Es el procesado. Y el analizado finalmente es lo que ustedes presentan, ya sea en su investigación o como material suplementario, son las conclusiones que se sacan de este trabajo y usualmente se encuentra ya como parte de un resultado, pero también se puede presentar como un dato único o propio. Ahí todo depende de cómo quiera uno estructurar su investigación. Entonces, ¿cuáles de estos datos yo debería disponibilizar? Se destacó mucho los procesados al principio, ya que estos datos uno los podía tomar y pasar a programas y sacar nueva información, etcétera, etcétera. Pero al final va a depender de la disciplina. Hemos descubierto que, por ejemplo, para la inteligencia artificial o para programas computacionales, tal vez el dato primario muchas veces les sirve. Ellos necesitan lo más básico de lo básico para sacar nueva investigación. Para otros, los datos procesados es lo mejor, la misma entrevista es mucho mejor la transcripción que el audio para que la entrevista se pueda pasar directamente. Por ejemplo, en las humanidades, sobre todo en filosofía, a ellos les sirven las ideas, los pensamientos, los conceptos, todo ese análisis que se hace de una investigación les sirve más a ellos, así que tal vez a ellos les sirva disponibilizar más la idea que sacan de esta investigación. Entonces va a depender de la disciplina, de lo que ustedes consideren que es relevante, es importante y que se podría disponibilizar claramente también, porque sabemos que hay aspectos legales. La idea no es disponibilizarlo todo, la idea es disponibilizar lo que ustedes puedan y quieran. Eso también es importante, porque si ustedes van a utilizar datos para otras investigaciones, no vale la pena disponibilizarlo porque es suyo y quieren generar otro más conocimiento. Entonces siempre hay que hacer este proceso de evaluación. Normalmente esto se ve dentro de un plan de gestión de datos, pero ese es otro taller, así que vamos a considerar en estos momentos que ustedes tienen que saber que nadie puede obligarlos a disponibilizar nada que ustedes no quieran, pueden disponibilizar lo que ustedes consideren pertinente. Y si no se puede hacer nada, solamente a la entidad financiadora normalmente hay que justificar por qué no se puede disponibilizar ciertos material y les bastará a la entidad, porque ellos tampoco pueden obligarlos. ¿Dónde disponibilizamos estos datos? En bases de datos de investigación o repositorios de datos de investigación, como son Zenodo, Dryad, Feature. Estos son los tres más básicos para disponibilizar datos y donde ustedes también ahora toman nota. Hay datos aquí que ustedes pueden utilizar para sus propias investigaciones. Los tres son de acceso abierto. Los tres buscan cumplir con los principios FAIR, así que tendrán mucho de lo que es los principios FAIR para lograr localizar esto. Zenodo y Dryad en particular tienen la ventaja de que te generan incluso un DOI para tus datos de investigación.
lo cual le da una identidad mucho mejor a tus datos al momento de justamente presentarlos, sobre todo a la entidad financiera. Como les digo, ellos son los que más rigen la idea de que el dato de investigación se disponibilice. Y como les mencionaba, una académica aquí no podía enviar su manuscrito sin tener su link para de dónde tenía disponibles sus datos, y ocupamos nosotros Zenodo para hacerle justamente ese link para la revista. Entonces, Zenodo es una buena alternativa, diría Fisher. Pueden ustedes disponibilizar. Esto es de autoarchivo, entonces ustedes se hacen una cuenta, agregan la información y pueden disponibilizar sus datos. Yo ahí les puedo mostrar cómo. Entonces, ejemplos de esto. Yo aquí voy a dejar de compartir en un momento la presentación porque voy a irme directamente a estos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, feature. Y disculpe mi pronunciación en inglés, sé que es horrible, pero ¿qué ocurre aquí? Se disponibilizan lo que son los datos, lo que es este formato, se agrega la información de esto, los metadatos, y también aquí pueden ver justamente los autores, los abstracts, pueden ver palabras claves, licencia Creative Commons. Todo esto se los voy a mencionar, porque todo esto que ustedes ven se repetirá aquí. Información, autores, título, licencia Creative Commons. Zenodo también tiene aquí su forma de citar, por ejemplo. Dryad, lo mismo. Autores, información, licencia. Aquí vamos a ver cada una de las licencias también cuando ustedes necesiten o quieran disponibilizar o quieran hacer uso de los dos repositorios. ¿Qué tiene también esto que es importante destacar? Tiene sus métricas, cuántas visualizaciones, cuántas descargas, visualizaciones y descargas hay de sus datos de investigación. ¿Qué es importante de eso al mencionarlo? Es el hecho de que las personas que utilicen estos datos de investigación, que los reutilicen, los tienen que citar a ustedes como autores de estos datos de investigación. Por tanto, aumenta la cita. Es una ventaja que ustedes tendrían al momento de disponibilizar los datos, es el hecho de que ustedes tienen que ser citados por ser los creadores de estos datos. Entonces, aunque alguien se haga toda una investigación propia con datos de investigación de otras personas, esa persona tiene que citar que esos datos no fueron recopilados por ellos, fueron recopilados por quien los disponibilizó. Hablando justamente de esto, voy a mencionar lo que son los metadatos, vamos a poder aprovechar de ver lo que es SourceIt y lo que son las licencias Creative Commons, porque son información que ustedes tienen que conocer al momento de buscar disponibilizar los datos en los repositorios. Entonces, iniciando por los metadatos son este conjunto de información que describe cierto producto, que describe otros datos generados. Por ejemplo, el título es un metadato, los nombres de los autores son un metadato, el resumen es un metadato, no forma parte propiamente tal de, por ejemplo, un artículo. El artículo es la investigación, introducción, metodología, resultados, pero los autores, todo eso son datos extra, el año, todo eso. Los que describen, los administrativos, de qué institución, de qué financiamiento, los estructurales que tienen relación a las tablas de contenido, cómo se organiza esta información. Toda esa información son metadatos y son lo que ustedes van a tendrían que completar al momento de trabajar con los repositorios de datos, al momento de colocar un producto, un dato de investigación dentro de un repositorio, se tendría que describir. Mientras mayor información puedan entregar a este registro, porque al final terminaría siendo un registro, cada uno de los que vimos aquí son registros, mientras más información, mejor. Se va a encontrar mejor el dato, se va a encontrar la información. Aquí, como ven, Zenodo crea su propio DOID, entonces ya es otro metadato. Se va a generar mientras completen los campos. ¿Qué más encontramos en los registros? El ORCID. Seguramente han visto de que han salido muchos talleres de ORCID últimamente, de que han
solicitado a algunas entidades financiadoras su ORCID lo más completo posible? Sí, porque se está utilizando mucho el ORCID. El ORCID es una plataforma que registra la producción de un autor. Es como un currículum, donde uno puede colocar toda la información como investigador y donde también recopila todo desde diferentes plataformas. Justamente es esto de, eh, de tener diferente trabajo por diferentes partes. Algunos podrían tener en Scopus, otros podrían tener en Voz, otros podrían tener en revistas, y todo se junta en un ORCID. Entonces las personas que quieran evaluar a estos investigadores lo harían por medio del ORCID. Las entidades financiadoras lo están haciendo, las editoriales lo están haciendo, los bibliotecólogos lo estamos haciendo, estamos revisando los perfiles de los investigadores para ver qué tan completos están. Entonces lo ideal es completar lo más posible su perfil. Y como pueden ver, los repositorios están incluyendo su ORCID en sus bases. Entonces también es necesario ahí mantenerlo lo más completo posible. Otro aspecto también es la legalidad de esto. Hablemos de qué puedo disponibilizar porque sea yo el autor o porque tenga el derecho de hacerlo. Como autores, ustedes tienen dos tipos de derechos, que son los morales y los patrimoniales. Los derechos morales es el que protege su propia autoría y son intransferibles. Aquí no importa si ustedes ceden todos sus derechos, el derecho moral va a permanecer, independiente de cualquier cosa. No, al final no podrías ceder todos tus derechos porque siempre vas a tener el moral que es de tu autoría. Y en eso se basan las revistas. Si ustedes ceden todos sus derechos de un artículo a una revista, la revista puede comercializar, puede poner periodo de embargo, puede cobrar porque alguien lea este artículo, porque tienen esos derechos que son los patrimoniales aquí abajo. Pero tienen que colocar el nombre de ustedes como autores porque eso es su derecho moral. Por otro lado, el derecho patrimonial, que el que lo mencioné, protege el uso de una obra. ¿Qué voy a hacer yo con esa obra? Si es que la voy a vender, la voy a cerrar, la voy a convertir, transformar, ese es mi derecho patrimonial y ustedes pueden cederlo. Y ahí se lo ceden a las revistas. Y algunas revistas están pidiendo también el cese de los derechos de sus datos. Por eso siempre hay que leer los contratos. Nada de aceptar y aceptar, aceptar, porque hay que leer. Y hay revistas donde dice cede tu derecho de los datos, y al ceder sus derechos, ellos pueden hacer lo que quieran con esos datos. Y ustedes no podrían disponibilizarlos. De hecho, si se enteran que los disponibilizaron después de haberlos cedido, problemas legales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Gracias a esta diferencia de los derechos, se crearon licencias abiertas que permitían justamente proteger el uso de la obra. ¿Qué ocurrió mucho con el acceso abierto? Las personas creían que porque estaban las cosas en internet se podía hacer lo que quisieran con ellos. Le ocurrió mucho, de hecho, sobre todo a instituciones que querían fomentar esto del acceso abierto y no sé, creaban cursos de temas específicos, gratis para la comunidad, cualquiera que quisiera tomar estos cursos, podía hacerlo, estaba todo el material en línea, llegar y llevar, básicamente, y no faltó quienes agarraron todo ese material, hicieron su propio curso y empezaron a cobrar. Totalmente lo opuesto de lo que quería la institución. Entonces surgieron las licencias. Esto también protege a ustedes para que ustedes puedan decidir qué hacer con su obra, siempre y cuando mantengan sus derechos. Las revistas que piden los derechos de este artículo pueden decidir qué licencia Creative Commons pueden colocar, si es que colocan, si es que son de acceso abierto. Los datos normalmente son principalmente de su autoría, entonces ustedes pueden colocar la licencia. Y estas licencias definen exactamente qué puede hacer la persona que va a usar estos datos con estos datos. Limitan el uso. Entonces, por ejemplo, todas las licencias Creative Commons protegen el reconocimiento. Es decir, tú puedes usarla, distribuirla, puedes hacer lo que sea con ella, sobre todo en la primera, puedes hacer lo que tú quieras con ella, pero tienes que reconocer al autor. En todas quienes usen este dato, si tiene esta licencia, significa que tienen que reconocerlo al autor. No hay ninguna oportunidad en la que no reconozcas al autor. Por tanto, citación, ese también es importante. Y luego ahí ya empiezas a restringir.
¿qué más quiero que se haga con esta obra? Si quiero que se pueda hacer lo que sea, pongo la de reconocimiento sobre todo, y ahí la gente puede hacer lo que ellos quieran con la obra. Pero si no quieres que se comercialice con tu obra, se cobre, se venda, esta siguiente. Si quieres que no se comercialice y que se comparta exactamente igual, aquí está. Si quieres que no se comercialice, pero no surjan obras derivadas, por ejemplo, esto ocurre sobre todo en canciones, en registros de audio, donde se pueden hacer nuevas mezclas, trabajar nuevas mezclas. Si yo no quiero que se hagan nuevas obras, se puede hacer, se puede colocar. Entonces ahí, dependiendo de tu necesidad, puedes escoger el tipo de licencia que tú quieras utilizar en este caso. Y eso va también para los repositorios institucionales. Las instituciones, todas, están intentando hacer que el conocimiento llegue, entonces para eso se están creando repositorios. ¿Cuáles son las ventajas de los repositorios? Principalmente la preservación. Porque si uno quiere llegar a, por ejemplo, un artículo, puede hacerlo directamente por la revista o por alguna base de datos. ¿Cuál es la diferencia con un repositorio institucional? Que aquí sí se preserva, aquí sí va a quedar, independiente si la revista desaparece por ABC motivo, en el repositorio va a quedar. Esa es como la principal ventaja del repositorio. Son de acceso libre y gratuito, y ahí se maneja todo lo que es este recurso. Destacamos el repositorio de datos de investigación de ANIT. ANIT, gracias a la ciencia abierta y a este proyecto que se está trabajando, está modificando su repositorio para aceptar todo tipo de productos, incluyendo datos de investigación, ya que ellos están pidiendo datos de investigación ahora. Gracias a su política de acceso abierto, que ya tiene, muy pronto va a salir la modificada, pero siguen trabajando con la política, quieren que disponibilicen los productos de una investigación, o sea, los artículos generalmente, o los libros o manuscritos ahí, dependiendo de cuál sea el trato con la editorial, pero quieren que quede en acceso abierto en algún momento. Ya sea si escogen ruta dorada, ruta diamante o ruta verde, lo importante es que en algún momento quede en acceso abierto y de preferencia en el repositorio de ANIT, sino en un repositorio de su institución. En este caso, por ejemplo, la UCM. Y están buscando que se disponibilicen los datos de investigación también, ya sea en un repositorio de datos como los que mencionamos, Zenodo, Dryad o Fisher, o en un repositorio institucional, o en su repositorio de datos de investigación. Y como tal, el repositorio de la UCM no se está quedando atrás. Ellos tienen su propio repositorio académico y gracias al proyecto de Ciencia Abierta están trabajando en un nuevo repositorio para los datos de investigación y los productos de acceso abierto. Entonces, van a tener ustedes la posibilidad de poder disponibilizar en base a este repositorio. Mucha información, dudas, consultas, comentarios, sugerencias. Abrimos el espacio para poder hacer consultas y preguntas. Pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano, cuanto más le acomode, para aprovechar a nuestra invitada para esos fines. Dice Patricia que todo muy claro. Gracias. Qué bueno, porque en realidad es mucha información, al final es mucho que digerir al momento de trabajar con esto y probablemente les saldrán varias dudas mientras hagan las cosas, así que... El doctor Gonzalo Salas quiere hacer una consulta. Doctor. Sí, solo agradecer en realidad, Pablo. Yo quiero agradecer la presentación de Daniela porque dijo mucho en poco tiempo y eso no es fácil. No es fácil presentar todos estos repositorios, todo lo que va mostrando y de una forma tan amena y clara. Así que agradecer. Seguramente si me quedan dudas, en algún momento la contacto, porque no es que tenga una pregunta en este momento, pero uno queda, me imagino que todos y todas acá estamos procesando varias cosas, que algunas las conocemos más, otras menos, pero van quedando cosas que uno va anotando. Así que muchas gracias, Daniela. Excelente. Qué bueno, sí. Bueno, uno intenta mantenerlo todo dentro del tiempo. Rodolfo Morales, consulta, ¿sí? Disculpa, Daniela. ¿Cómo podemos ayudar desde bibliotecas a los investigadores que desconocen todo esto?
¿Cómo se puede hacer, qué trabajo se puede hacer desde las bibliotecas en general? Pregunta Rodolfo Morales. Claro, bueno, charlas, capacitaciones, sabemos que uno lo intenta muchísimo hacer estas charlas, usualmente la asistencia no es tan buena como ahora, que es bastante buena, gracias. Pero claro, la idea es hacer llegar primero el conocimiento, también se pueden hacer documentos, se pueden hacer manuales, la idea básica. Pero ciertamente esta integración del conocimiento va a surgir de acuerdo a la necesidad. Un investigador no va a interesarse en estos temas hasta que de repente postule un financiamiento que les exija que estén en acceso abierto y chuta, ¿dónde disponibilizo los datos? ¿Alguien sabe? Desde biblioteca saben, ahí se puede pasar la idea, entonces ahí uno va a ir informando. Y recomendaría también mucho dirigirse específicamente a esos grupos, ahora que están saliendo concursos, que muchos concursos están pidiendo que se comprometan con el acceso abierto, que comprometan la disponibilización de la información. Llegar a ese grupo objetivo también es un buen enfoque para llegar a ellos. Y definitivamente tener este espacio para responder dudas. Yo usualmente trabajo con los investigadores que tienen dudas personalizadamente, muchas veces. Entonces ellos pueden comunicarse directamente con quienes trabajamos en biblioteca y respondemos las dudas. Muchas gracias, Daniela. Bueno, don Fabián Arellano nos pregunta si acaso puede compartir la presentación. Bueno, Claro. claro, derecho, bueno, yo se lo voy a hacer llegar a todos y a Le todas pondré las... mi, por le correo. pondré mi Sí, licencia Creative Commons y la por compartiré. favor. Para colocarlo ahí. Sí, Claro, no no hay me voy a problema. esperar. Aquí Muchas nos gracias, don gusta el Fabián. acceso abierto. Bueno, más dudas, más consultas, sino para comenzar ya a despedir este taller, agradecer, antes de que aparezcan preguntas, la participación. Tuvimos una participación bastante grande para, obviamente, nuestra expectativa. La idea es, este documento, esta grabación va a quedar, obviamente, para ustedes. También le vamos a hacer llegar la presentación digital en vía PDF para que también la puedan leer y revisar. Y también luego, bueno, vamos a gestionar con biblioteca para que todos estos talleres que estamos haciendo queden también en el espacio de talleres de CIVIP, para que ustedes puedan revisar más adelante también esta información, porque obviamente cuando, como comentó Daniela, nosotros estamos trabajando en un repositorio de datos institucional y eso obviamente va a tener de por sí capacitaciones y forma y entendemos más o menos cómo es la estructura. Y este curso y este taller en particular de Daniela ha sido bastante positivo y va a ayudar bastante a entender la estructura de cómo funcionan estas cosas. Así que si hay más dudas y consultas, este es el momento. Perfecto. Listo. Agradecer su participación de este taller, agradecer a Daniela de sobremanera el apoyo, la ayuda y esta presentación. Eh, si necesitan contactarla, obviamente nos pueden escribir a nosotros a colmena@ucm.cl por si hay dudas, por si surgen más adelante dudas de consulta. Y eso, muchas gracias a todos y todas. Que Muchas estén muy bien. gracias. Que tengan muy buena tarde. Dame un segundo. Don Felipe, Felipe había levantado la mano o se está despidiendo, no entendí ahí. Felipe, a ver, dame un segundo. No, me parece que no. Perfecto. Era un adiós. Listo. Sí, una vez parece. Muchas gracias, que estén bien, Nos que tengan vemos, buena que estén muy tarde. bien. Ay, don Muchas Satich gracias. manda. Muchas gracias. Buena opción de pedida. Listo, Sí. muchas gracias, que estén bien. Chao. Gracias, que estén bien.